la oclusión de los orificios respiratorios, a la oclusión intrínseca de la vía aérea cuando se obstruye algo por dentro. ¿También sí? Ah, bueno, ya, perfecto. Creo que no. Y como última parte de lo que son las asfixias, vamos a ver sumersión. Entonces, ya hemos visto lo que es la constricción o compresión externa del cuello, que hay dos tipos: ahorcadura y estrangulación, ¿verdad? Hemos visto sofocación, que sería la obstrucción de los orificios respiratorios, fosas nasales y boca. Puede ser manual, puede ser con otro elemento, almohadas, bolsas, qué sé yo, ¿no? Hemos visto también la obstrucción intrínseca de la vía aérea, cuando la vía aérea se obstruye por comida, por sangre, por leche en los recién nacidos, ¿no? Después hemos visto las asfixias posicionales, ¿sí? La muerte de Jesucristo, ¿no? ¿No vimos? Entonces con ustedes no hemos visto la segunda parte de asfixias. La primera parte es esta, de las asfixias. Hemos visto toda la mecánica de la respiración, la asfixia mecánica, la ahorcadura, la estrangulación, estrangulación a mano, estrangulación antebraquial con el brazo, y bueno, la sofocación. Ahora la segunda parte de las asfixias sería entonces en la segunda parte vamos a ver un poco de lo que es sofocación. En el caso de la sofocación vamos a ver que el mecanismo sería por anoxia anóxica, y dentro de la sofocación está la oclusión de los orificios respiratorios, o sea, tapar la nariz y la boca. Está la oclusión intrínseca de las vías respiratorias cuando la vía es obstruida por algún elemento, ¿no? Por compresión tóraco-abdominal, por carencia de aire respirable y por último la asfixia posicional. La oclusión de los orificios respiratorios va a ser el cierre de las fosas nasales y la boca. Los únicos orificios que nosotros utilizamos para respirar son la nariz y la boca, ¿no? Entonces, la oclusión de estos orificios, ya sea por algún objeto, por la mano o alguna parte del cuerpo, va a provocar la asfixia, ¿ya? Vamos a ver que en su mayoría este tipo de muerte es accidental, ¿ya? Los juegos de los niños, ¿no? Algunos se ponen bolsas en la cabeza, ¿no? Se apretan del cuello o se tapan la boca y la nariz. Y también vamos a ver que existe el medio o el mecanismo erótico, lo que habíamos hablado en la estrangulación, lo mismo, ¿no? Ocluir las vías respiratorias para una mayor satisfacción sexual, ¿ya? En este caso hay que hacer un diagnóstico diferencial de lo que es la muerte súbita infantil. Al hablar de muerte súbita estamos hablando de una muerte sin causa aparente, ¿ya? Esto generalmente sucede en niños, en bebés, que la mamá los deja durmiendo, están totalmente perfectos y de repente están fríos, están muertos. Entonces ahí lo que tenemos que primero descartar serían asfixias. Lo que comúnmente sucede en los menores es que ellos toman la leche y tienen un reflujo, vuelve del estómago la leche hacia la boca, y como ellos están echados, son bebés, no pueden levantarse, no tienen el mecanismo oxígeno bien adecuado, entonces se broncoaspiran, aspiran todo ese vómito y eso les produce una obstrucción y la muerte, ¿no? Entonces en esos casos hay que descartar, ¿no? Una muerte súbita de una asfixia por broncoaspiración.
¿Ya? En el caso de la etiología homicida, en la sofocación vamos a ver el uso de las manos. Yo les pregunto a ustedes, en el caso de una muerte por sofocación, ¿qué vamos a encontrar en un cadáver? Equimosis, ¿no? Lo mismo que habíamos visto en la estrangulación, vamos a ver también en la sofocación. Las equimosis digitadas provocadas por los dedos de la mano. En este caso es muy difícil que haya una sofocación con ambas manos. Siempre, generalmente es con una sola, ¿no? Entonces, si es con la derecha, vamos a encontrar 4 dedos o 3 dedos en la mejilla izquierda y uno solo en la mejilla derecha. Pero si es con la mano izquierda que realizamos la sofocación, va a ser al contrario. 4 dedos o 3 dedos en la mejilla derecha y uno en la izquierda. Entonces esa posición de las manos nos va a ayudar a identificar con qué mano, ¿no?, actuó el agresor. Otro elemento que vamos a encontrar serían los signos de lucha y defensa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si alguien viene y les tapa la boca y la nariz con sus manos? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Defenderse, ¿no? Lo principal, las uñas. Entonces, en el agresor, ¿dónde van a estar las marcas de las uñas? En el antebrazo o en la mano, ¿no? Y en la víctima, si es el agresor que araña la cara, ¿no?, vamos a ver justamente donde están las equimosis, vamos a encontrar los estigmas unguiales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si lo que se ha utilizado para provocar la sofocación es un objeto blando, por ejemplo, una almohada? ¿Cómo vamos a, qué lesiones vamos a ver? Las fibras de la almohada en las vías respiratorias, ¿no? En este caso no vamos a encontrar equimosis, ¿ya? No vamos a encontrar equimosis. Otra lesión que podemos encontrar dentro de la boca, en la mucosa interna de los labios, ¿ya?, es la impronta dentaria, la marca de los dientes. ¿Por qué? Porque al sofocar nosotros tenemos que comprimir la piel sobre la cara, ¿no? Entonces eso va a marcar los dientes en la parte interna de los labios, ¿ya? Entonces al examen externo vamos a encontrar equimosis digitales, estigmas unguiales. Los estigmas unguiales son los arañazos, ¿no? Zonas peribucales o perinasales con infiltrados hemáticos, ya sea alrededor de la nariz y alrededor de la boca vamos a encontrar infiltrados hemáticos. Contusiones en la mucosa yugal, en la cara interna de las mejillas y de los labios vamos a encontrar infiltrados hemáticos. Impresión de la arcada dentaria, ¿ya? Y lesiones en el cuerpo que orientan a signos de lucha, lo que les decía, ¿no?, los signos de lucha o de defensa. Muchas veces también podemos encontrar mordeduras a nivel de la mano en el agresor al querer tapar la boca, ¿ya? Al examen interno, ¿qué vamos a encontrar? Los signos generales de asfixia, ¿no? Congestión pulmonar, congestión cardíaca, congestión encefálica, petequias, todos esos signos, ¿no? Vamos a encontrar cianosis distal. También podemos encontrar al levantamiento facial, quitando toda la piel de la cara, vamos a encontrar infiltrados hemáticos a nivel de las mejillas o en la región peribucal o perinasal. ¿Bien? Hay que tener mucho cuidado con otras causas de muerte, por ejemplo las epilepsias, ¿no? Las crisis epilépticas nos provocan, o sea, la persona que sufre una crisis epiléptica, mientras está con su crisis convulsiva, no respira. Entonces entra en una hipoxia y luego en una náusea. Ahí puede perder la vida, ¿ya? Hay que también hacer una investigación en cuanto al uso de tóxicos. ¿Qué elementos, qué medicamentos pueden provocar una depresión del sistema respiratorio? Ya, las benzodiazepinas principalmente, ¿no? Estos elementos que utilizan para supuestamente dormir a las personas, ¿no?
problemas médico-legales, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? El diagnóstico de causa de muerte por sofocación es un poco complicado. Nosotros tenemos que demostrar en la autopsia de que esta persona ha muerto por sofocación. ¿Cómo demostraríamos que murió por una sofocación? Ya, pero eso es signo de asfixia general, o sea que también puede haber en una estrangulación o en un ahogamiento o en una ahorcadura. ¿Ya? ¿En dónde están en este caso? En la cara, ¿no? En la cara. Eso nos va a orientar a que es una sofocación. ¿Ya? Es lo único. Porque el resto de las lesiones, la cianosis, las petequias, se encuentran en todas las asfixias. ¿Ya? Hay que también descartar otro tipo de lesiones que hayan podido provocar la muerte, ¿no? Porque pueden estar simulando una situación por asfixia. ¿Ya? Hay que dar importancia al lugar de los hechos. ¿Cómo va a estar el lugar de los hechos donde alguien ha sofocado a una persona? Vamos a ver signos de lucha, ¿no? Sangre, todo un desorden, cosas rotas. ¿Ya? El signo de compresión del rostro son las infiltraciones hemorrágicas. ¿Ya? Entonces hay que hacer, siempre que sospechemos de una sofocación, y bueno, por ejemplo, si hacemos una autopsia, vemos que hay signos de asfixia general, vemos que hay cianosis, vemos que hay una congestión a nivel facial, pero no encontramos surco de ahorcadura, no encontramos surco de estrangulación. Entonces lo que tenemos que hacer obligatoriamente es hacer un levantamiento facial, quitar la piel de la cara para buscar los infiltrados. ¿Ya? Y hacer un estudio sobre las enfermedades o antecedentes si es que hubiera. La oclusión intrínseca de la vía aérea. Esta palabra intrínseca significa interna, por dentro. Entonces, la oclusión intrínseca de la vía aérea es cuando la tráquea se ve obstruida por un objeto, por un pedazo de comida, un pedazo de carne, ¿no? Por sangre, por vómito o por algún tipo de objeto extraño. ¿Ya? Esto es de etiología generalmente accidental. ¿Ya? Esto ocurre generalmente accidental. ¿Ya? Personas o niños que no están muy entrenados, ¿no? Al momento de comer, que fácilmente se atoran. Personas, los ancianos, los que tienen prótesis, ¿no? A nivel de la boca. Problemas mentales, toxicomanías, estado de ebriedad, ¿ya? Y los enterramientos. Lo que sucede cuando la persona están trabajando en huecos en la tierra y se le viene todo encima, ¿no? Entonces ahí, al presionar todos los orificios, no van a tener por dónde respirar y la vía aérea se va a llenar de tierra y esto dificulta la respiración. ¿Ya? La causa o el mecanismo de muerte, igual que en los otros signos o en los otros tipos de asfixia, es la anoxia anóxica, la oclusión total de las vías aéreas o con los espasmos laringeos, todo eso. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Al examen físico externo, signos generales de asfixia, la congestión en la cara, la cianosis distal, las petequias, todo eso. Pero ya el examen interno es donde vamos a encontrar cuerpos extraños en la vía aérea. Ustedes saben, pétenme la tapa de su... ¿Ustedes saben por qué la tapa tiene huequitos? Sí. ¿Por qué? Porque si se sucede hay la cantidad de... Esto ya lo han visto todos los que hacen, los que fabrican bolígrafos, ya lo han visto, ¿no? Entonces es por eso que todas las tapas tienen huequitos. Entonces si un niño se lo traga, ya no se va a morir, porque hay pequeños orificios. Eso es obligatorio ya. Por ahí, en todas las industrias que fabrican este tipo de elementos tienen huecos. Ustedes revisen marcadores, bolígrafos de todo tipo, no todos tienen perforaciones, ya es obligatorio, ¿no? Ahora, el problema que tenemos, por ejemplo, con los globos, ¿cómo le llaman a los globos? Eso, ¿no? Entonces los niños se lo chupan, se lo aspiran y esto queda dentro de la tráquea. Ellos quieren meter aire, pero no se puede porque está obstruido y fallece.
muchas veces es difícil este hallazgo, ¿no? Tendríamos que abrir todo el cuello, abrir la tráquea, incluso ir más abajo a nivel de los bronquios y los bronquiolos, ¿no? Donde se separa el árbol pulmonar, ¿no? Para tratar de ubicar. Nosotros hemos encontrado a frejol, pillao que le llaman, no sé, el frejol dentro del árbol bronquial, ¿ya? Entonces que obstruían los pulmones. Es muy difícil. Problemas médico-legales. Entonces el principal problema que tenemos es, hay que hacer una diferenciación entre la muerte súbita. Como les había dicho, la muerte súbita es sin una causa aparente. Entonces nosotros tenemos que buscar un elemento que esté obstruyendo la vía aérea, ¿ya? Es necesario el hallazgo de un cuerpo extraño en la vía aérea que esté obstruyendo. ¿Qué es lo que sucede en la persona cuando entra algo a la vía aérea? Tos, el reflejo tosígeno, ¿no? Es un reflejo y uno tose y tose hasta que pueda eliminar. ¿Qué pasa si alguno de ustedes se les ha pasado dulce alguna vez? ¿O picante? Y ahí no es necesario de que tape completamente la vía aérea, porque si es irritante como el dulce, si es ácido como el dulce o es picante, parece que la tráquea se cierra, ¿no? La glotis se cierra y por más que querramos no entra aire. Entonces la persona se desespera, no puede meter aire, entra en una asfixia, se pone azul, ¿no? Cianótico y se desmaya. Si no damos un auxilio respiratorio a esa persona, dentro de los primeros 6 minutos, la persona puede morir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar también? Hay que descartar la presencia de alcohol o de drogas. ¿Dónde vamos a descubrir? El alcohol lo podemos encontrar a nivel del estómago. Si abrimos el estómago del cadáver vamos a sentir el olor a alcohol, ¿no? Podemos hacer también una aspiración del humor vítreo y esto le va a llevar al laboratorio para ver si había presencia de alcohol. Las drogas van a estar a nivel del estómago. Abrimos el estómago y sacamos el contenido y ahí vamos a ver las pastillas, los comprimidos. O de lo contrario, tomamos una muestra de sangre, una muestra de hígado para determinar el consumo de algunos elementos, de drogas de abuso. ¿Bien? Los signos generales de asfixia, que ustedes ya los conocen. En caso de encontrar el vómito, es necesario, principalmente, indicar la cantidad de vómito, porque el vómito tiene que ser lo suficiente, la cantidad suficiente para tapar la vía aérea. 2, tiene que ser las mismas características del estómago. No puede ser que aquí tengamos como vómito, arroz, carne y todo eso, y en el estómago solo haya sopa, ¿no? Entonces esa es otra causa ya de muerte, no es lo mismo, porque la idea es de que el contenido gástrico se vaya a la vía aérea, ¿no? El examen de la escena es también importante, la presencia de otro tipo de lesiones. Si hay hematomas, hay traumatismos a nivel de la cabeza o a nivel de otras partes del cuerpo, eso nos va a hacer pensar en otra causa de muerte. Sofocación por carencia de aire respirable. ¿Qué pasa si nos quedamos encerrados aquí, ¿no? Y no hay por donde entre aire? Vamos a aguantar cierto tiempo, pero después de un lapso el aire va a empezar a disminuir, ¿no? La cantidad de aire respirable se acaba. Poco a poco empezamos a sentir fatiga, disnea, hipoxia, anoxia y la muerte, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a encontrar en este tipo de muertes. ¿Qué lesiones encontraremos en este cuerpo? En una persona que la encontraron en el elevador por un accidente, por un problema de electricidad, el elevador quedó atrapado y esta persona no pudo salir. Cuando abren el elevador, descubren que la persona está muerta ahí adentro. ¿Qué lesiones podremos encontrar?
Ya encontramos signos generales de asfixia, pero ¿vamos a encontrar algún otro signo que nos oriente a la causa de muerte? No, porque esta persona no va a tener ni golpes, no va a tener infiltrados hemáticos ni en la cara ni en el cuello, ¿no? No va a tener lesiones, porque esta persona se ha muerto porque no tenía aire que respirar. Entonces, ¿qué lesión podríamos encontrar? ¿Qué harían ustedes si están encerrados en un habitáculo? Intentar salir. ¿Cómo? Ya, pues, podríamos tratar de escalar, ¿no? ¿Qué pasa si estamos encerrados en una caja, en un ataúd? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Ataúd. A la caja fúnebre donde te entierran. Ajá. Eso. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué lesiones? A nivel de las uñas. ¿Ya? Hay que revisar los dedos, porque la persona en desesperación va a rascar, ¿no? Por querer escapar, y vamos a encontrar lesiones a nivel de las uñas. ¿Ya? Es lo único que vamos a poder encontrar, porque después no hay más lesiones. Esta causa de muerte todavía es mucho más difícil, ¿no? A no ser que tengamos antecedentes, a no ser que nos digan lo encontraron dentro de un elevador, en un terremoto, en un problema eléctrico, lo encontraron sepultado. Ahí sí podemos llegar con este diagnóstico, pero si lo encontramos en plena calle, es difícil determinar esta causa de muerte. ¿Ya? Entonces, dentro de los hallazgos, signos de asfixia generales, estado de las prendas. En el estado de las prendas, a veces esta persona que está encerrada empieza a quitarse la ropa, porque se sofoca, le falta aire. Entonces las prendas pueden estar desgarradas, ¿no? Desgaste de las uñas, presencia de material en las uñas y aplazamiento de las deyecciones. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hubo un caso hace unos cuantos años de unos mineros en Chile que quedaron enterrados en una mina, ¿no? Entonces ellos, cuando querían hacer sus necesidades, no había un ambiente, estaban todos en el mismo lugar y no podían ir y, bueno, hacer sus necesidades a un rincón. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Trataban de aguantar, no ir al baño. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la materia fecal en el intestino grueso? ¿Saben ustedes? Sí, se hace un fecaloma, ¿pero por qué? Porque la materia se deshidrata, se seca y se va acumulando, entonces se hacen bolas de materia fecal que no pueden salir, se hace el fecaloma. Los problemas médico-legales, en el caso de la autopsia, por sí solo no es suficiente la autopsia para dar una causa de muerte de asfixia por carencia de aire respiratorio. Tenemos que tener antecedentes, ¿ya? De que esta muerte o de que esta persona estuvo encerrada en un lugar. Y es importante hacer el examen toxicológico para descartar la muerte por otras causas. Por último, la asfixia posicional. Esta asfixia se da en una posición en la cual la mecánica respiratoria, ¿no? El hecho de meter aire, ¿no? Hay un ejercicio muscular, la contracción de los músculos intercostales. Entonces, al igual que cualquier otro músculo, después de mucho hacer ejercicio, esto se fatiga, ¿ya? Y deja de funcionar. Entonces, la asfixia posicional, la posición en la que murió Cristo, ¿no? Estuvo él así mucho tiempo, entonces se fatiga la mecánica respiratoria y cada vez le cuesta mucho más respirar, ¿no? Más todavía que a él le provocan otras lesiones, entonces se debilita, pierde la fuerza, pierde la sangre y no puede respirar. Otra posición que puede provocar la asfixia es pies arriba, cuando los cuelgan de los pies a las personas y quedan con la cabeza abajo colgando. Entonces ahí también se fatiga la mecánica respiratoria y la persona puede fallecer. Entonces, para llegar a este diagnóstico, para decir que la causa de muerte es una asfixia posicional, nosotros tenemos que demostrar que esta persona estaba maniatada o estaba en una posición en la cual, primero, no podía liberarse, no podía salir de esa posición. Dos,
esta posición es totalmente incómoda para respirar, ¿ya? Para eso tenemos los signos o los criterios de Bells y Coles. Estos son dos autores, ¿ya?, que vieron, ¿no?, qué características debe tener esta posición para que produzca la muerte. Primero, tiene que tener una dificultad para la ventilación, ¿no? El hecho de estar colgado, ¿no?, con los pies arriba, con el peso de los órganos, todo esto dificulta la respiración, ¿ya? Demostrar la incapacidad de la persona para poderse liberar o cambiar de posición, ¿no? Entonces, al estar amarrados es difícil soltarse y no se puede evitar esta posición, ¿no? Y mediante la autopsia hay que descartar otras causas de muerte. Esos son los criterios de Bell y Coles. Preguntas. Entonces ya está claro con todos los tipos de asfixia. ¿Qué es lo principal en los casos de asfixia? Ustedes primero tienen que saber los signos generales de asfixia. ¿Ya? Una vez que sepan los signos generales de asfixia, es fácil los signos específicos de cada tipo. Por ejemplo, ¿cuál será el signo específico en la ahorcadura? El surco de ahorcadura. ¿Cómo es el surco de ahorcadura? Oblicuo, ascendente. ¿Cómo es el surco de estrangulación? Horizontal. ¿Ya? Es por debajo del cartílago tiroides. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en una persona ahogada? Todavía no hemos visto eso, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué vamos a encontrar en una persona que estaba comiendo su churrasco y se tragó un pedazo de carne? El objeto, ¿no? Principalmente el objeto extraño en la vía aérea, ¿ya? Lo que yo les voy a preguntar en el examen con respecto a la asfixia es eso, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en un ahorcado? ¿Qué vamos a encontrar en una sofocación? ¿Qué vamos a encontrar en una estrangulación? ¿Ya? Eso es lo que les voy a preguntar. Este es el otro tema, sumersión, que va a ser la introducción del cuerpo, de todo el cuerpo o solamente la cara en un medio líquido. ¿Ya? No es necesario que tengamos todo el cuerpo dentro para ahogarnos. Basta un poco de agua. Hay personas que se ahogan en su plato de sopa. ¿Ya? Entonces no es necesario tener todo el cuerpo dentro del líquido. Eso se llama sumersión. Entonces sumersión va a ser la muerte, ¿no?, producida por la introducción en un medio líquido, generalmente agua, de las vías respiratorias, o sea, de la nariz y de la boca, en un medio líquido, ¿no? Vamos a ver que hay una sumersión primaria, cuando la persona muere al entrar al líquido, ¿no? Por ejemplo, una persona que no sabe nadar y lo empujan a la piscina. Entonces él va a morir porque se tragó agua. Es una muerte, una sumersión primaria. Sumersión secundaria va a ser cuando esta persona es salvada. Ustedes están ahí de salvavidas y ven que una persona cae al río, lo sacan, le dan RCP, le dan asistencia ventilatoria, logran sacarlo, vuelve a respirar y lo llevan al hospital. En el hospital, por el agua que se tragó, le viene una neumonía, una neumonitis, y el paciente muere por una complicación del ahogamiento. No muere por el ahogamiento en sí, muere por una complicación. Entonces eso sería una sumersión secundaria, cuando el proceso patológico por penetración líquida ocasiona la muerte en un momento posterior. ¿Ya? Muerte o sumersión secundaria. Sumersión completa, cuando todo el cuerpo está dentro del líquido. Y sumersión incompleta, solamente las vías respiratorias, ¿ya? O la cabeza. Otro tipo de sumersiones según el líquido, ¿no?
aceite, qué sé yo, agua de piscina, agua de poza, de río. La etiología. La sumersión es generalmente accidental. ¿Ya? Muy raras veces hay la homicida, ¿no? La homicida es cuando le empujan a alguien al agua, saben que no sabe nadar, o lo amarran y lo botan al agua. ¿Ya? Y lo que es más frecuente, la simulación. ¿Qué pasa con la simulación? Lo matamos al compañero, ¿no?, de un golpe en la cabeza, lo agarramos y lo botamos al agua. Y decimos de que él murió ahogado. ¿Cómo vamos a hacer esa autopsia? ¿Qué vamos a encontrar en esa autopsia? Si es por bala, orificio del trauma. Si es por un golpe, traumatismo, ¿no? La contusión. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de muerte? Yo quiero que ahora todos soplen. Soplen. Sin respirar, aguanten la respiración. No respiren. Aguanten. Aguanten, aguanten, aguanten. ¿Qué es lo que sienten? Una vez que hayan botado todo el aire, aguantan la respiración. Llega un momento en que hay que hacer eso, ¿no? Hay que meter aire. Y eso es lo que pasa con la persona que entra al agua. Entra, aguanta la respiración, pero no puede salir, no sabe nadar, se queda adentro. Llega un momento en que ya no aguanta más y se entra toda el agua adentro. Y fallece. Hay dos posiciones, dos casos. Que entre todo el agua adentro o que cuando está por entrar el agua se cierra, hay un edema de glotis, un espasmo de glotis. Y ya no entra ni aire, ni agua, ni nada. Se cierra la garganta y ya la persona no puede ni respirar. Entonces igual va a morir. Vamos a tener signos externos de la presencia de la persona en el agua, pero no vamos a tener signos internos de la presencia del agua. ¿Ya? Ahorita les explico eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero hay una apnea voluntaria. Aguantamos las ganas de respirar. Se acumula harto CO2 en nuestros tejidos y nos obliga a hacer una inspiración forzada. Metemos todo el aire, ¿no? O el agua. Inhalamos el líquido y esto nos va a llevar a convulsiones y la persona muere. En cambio, puede haber otro que sería la anoxia cerebral por un espasmo de glotis. ¿Qué es lo más importante? Determinar primero la irreversibilidad, ¿ya?, de la muerte o de la anoxia. ¿Por qué la irreversibilidad? ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona se ahoga, ¿no?, lo rescatamos inmediatamente, le hacemos maniobras de RCP. ¿Cuántos son el ciclo? 32, perfecto. Entonces hacemos todas las maniobras, logramos que vuelva a respirar. ¿Ya? Entonces eso es antes de los 6 minutos. Si después de los 6 minutos intentamos hacer esto, podemos recuperar. Es más difícil, pero puede haber una lesión cerebral, ¿no? ¿Qué pasa si vamos más allá? Si nos tardamos más tiempo, ya es imposible recuperar a esta persona. Va a ser muy difícil lograr una resucitación, ¿no? Entonces a eso se refiere con la irreversibilidad. Es importante demostrar de que a pesar de que han ustedes hecho todo el esfuerzo por resucitarlo, ya no se pudo. ¿Ya? 2. El mecanismo de muerte, anoxia anóxica. El otro mecanismo de muerte es laringoespasmo o el cierre de la glotis. Y por último, la inhibición cardíaca refleja por estimulación del nervio vago, ¿no?, del 10º paro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar a la autopsia? Signos generales de asfixia, livideces, pero en este caso las livideces cadavéricas van a estar muy tenues, muy pálidas. ¿Por qué? Porque el agua
al entrarse al cuerpo, la diluye la sangre, la vuelve más clara. Entonces las livideces no son intensas, tienen una coloración muy suave, muy difusa. La corriente de agua afecta la formación de las livideces. Las livideces es la coloración que se coloca en la parte declive, ¿no? Si estamos en decúbito dorsal, las livideces se van a formar en la espalda. Si estamos en decúbito ventral, las livideces se van a formar en la parte delantera. Pero en el agua, cuando hay corriente, el cuerpo está girando. Entonces las livideces no tienen cuándo asentarse. Entonces vamos a ver livideces en todo el cuerpo. ¿Ya? Otro punto, maceración cutánea. ¿Qué es la maceración cutánea? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos 2 horas en la piscina? Nos arrugamos, ¿no? Pero ¿qué pasa con un cuerpo cuando está 24, 48 horas en el agua? Se empieza la piel a desprender. ¿Ya? Si le agarramos la mano y se lo jalamos, se sale todo como un guante, ¿no? Toda la piel dura de la mano sale entera con todos los dedos y las uñas. Lo mismo pasa con los pies, ¿ya? Entonces, este es un signo de la permanencia del cuerpo en el agua, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta las características del cuerpo cuando está mucho tiempo en el agua. Espasmo cadavérico. El espasmo cadavérico es la rigidez del cuerpo. Cuando una persona muere se pone dura después de unas horas, cerca de las 12 horas está totalmente duro. ¿Qué pasa en las personas que se han ahogado? Se ponen rígidos, se ponen duros mucho tiempo antes, ¿no? Antes de las 6 horas están ya totalmente duros, ¿ya? Otro signo, el hongo de espuma. ¿Qué es el hongo de espuma? Es una espuma blanca, ¿no? O medio turbia, dependiendo el líquido, ¿no? El agua, el color del agua del lugar donde se han ahogado, ¿no? Que se forma en la boca y en la nariz, sale hacia una espuma blanca, espesa. ¿Ya? Entonces a eso se llama el hongo de espuma, que es porque la persona intenta respirar y hace espuma con la entrada y salida del agua y la saliva, ¿no? Entonces se forma una espuma, ¿ya? Podemos encontrar lesiones contusas. Si la persona ha caído a un río, ¿no? Por la corriente, el cuerpo va dando vueltas y choca contra las piedras, choca contra la arena, entonces va a tener un montón de golpes por todo lado. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con estas lesiones. Si estas lesiones son después de que la persona ha muerto, tenemos que hacer una diferencia de reacción vital. ¿Cuáles son las lesiones vitales? Las que tienen inflamación. Las post-mortem son las que no tienen inflamación. Al examen interno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Las vías aéreas, la tráquea, llena de espuma que puede ser muy clarita o puede ser muy oscura o tener una coloración medio sanguinolenta, ¿ya? Puede haber arena, pueden haber hierbas y también vamos a encontrar microorganismos. Incluso a veces se encuentran hasta los alevines de los peces ahí en la vía aérea, ¿no? Entonces, todo lo que contenga el agua del lugar donde se ha ahogado tiene que estar en la vía aérea. Vamos a ver un aumento de volumen. Los pulmones van a estar aumentados de volumen, van a estar pesados, van a estar llenos de líquido. Las manchas de Paltov. Paltov es un autor francés, ¿ya? Entonces las manchas de Paltov son como las petequias en los pulmones, solo que son grandes. Esas son las manchas de Paltov. Eso siempre vamos a encontrar en sumersión, en asfixia por sumersión. Crepitación pulmonar. Ustedes han visto esa bolsa que tiene burbujitas con lo que se envuelven las cosas para que no se lastimen, que las apretamos y revienta. Lo mismo pasa con los pulmones cuando es un ahogamiento. Si los apretamos, van a sonar así como si se rompieran pequeñas burbujitas, ¿no? Crepita el pulmón, ¿ya? Crepitación pulmonar. Presencia de agua en el estómago arriba de los 500 ml. Es una reacción
intravital. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aguantamos la respiración y tragamos así, vamos a meter agua a los pulmones y vamos a meter agua al estómago. Entonces, si hacemos la autopsia, abrimos el estómago y encontramos una buena cantidad de líquido, entonces es signo inequívoco de que esta persona se ha muerto ahogada, ¿ya? La presencia de líquido en duodeno también es una reacción vital y nos orienta a ahogamiento. Hemorragias musculares a nivel de la parte superior del tórax, esto es por la inspiración forzada, ¿no? Al intentar meter el aire pueden provocar hemorragias a nivel muscular. Petequias, vamos a encontrar también los signos generales de asfixia, petequias, hallazgo de cuerpos extraños dentro de los pulmones, presencia de diatomeas. Las diatomeas son microorganismos, bichitos unicelulares, ¿no?, que están dentro del agua. Entonces nosotros sacamos el líquido que está en los pulmones, llevamos al microscopio y analizamos, ¿no? 20 diatomeas por 100 picolitros de sedimento, eso nos va a dar un diagnóstico positivo de ahogamiento. Hay que hacer también la identificación de tóxicos o alcohol, porque el alcohol generalmente, ¿no?, las personas que están tomando, ¿no?, son imprudentes, se pueden meterse al agua y ahogarse, ¿no? Problemas médico-legales, causa de muerte. Es muy frecuente la muerte por otro tipo de causas y que los metan al agua para simular un ahogamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado de identificar otras causas de muerte, ¿ya? Un traumatismo craneoencefálico, una perforación pulmonar, una perforación cardíaca. Entonces eso nos puede orientar a una violencia, ¿no?, a un homicidio, ¿ya? Entonces que nos va a llevar a descartar el ahogamiento, ¿ya? La etiología, hay que diferenciar lo que es homicidio o suicidio o accidental, ¿no? Y la data de muerte. La data de muerte es cuánto tiempo lleva muerta esta persona. La data de muerte se calcula por los fenómenos cadavéricos, por las livideces, por la rigidez cadavérica. Pero estos fenómenos se ven alterados por la permanencia del cuerpo en el agua. El agua es mucho más fría que el medio ambiente. Entonces funciona como una heladera, conserva el cadáver, ¿ya? No se pudre fácilmente y eso nos altera la data de la muerte. Doctor, sí, en la etiología, en un homicidio y un suicida, en el caso de que lo empujen, ¿cómo lo yo les pregunto a ustedes, ¿será que vamos a encontrar algún signo de que lo han empujado al agua? Tendría que ser un empujón, ¿no?, así, ¿no?, un golpe de aquellos para provocar una marca, porque si solo lo empujamos no va a haber huellas, ¿ya? Entonces es muy difícil eso de un empujón. Tendríamos que darle un golpe en la cabeza y botarlo al agua, ahí sí, ¿no? Pero si está sumergido más, por ejemplo, de 15 días, ¿no desaparece la equimosis? La sequimosis va a desaparecer casi todos los signos porque el cuerpo ya va a entrar en putrefacción. Inclusive si está muerto en un río o en una poza, los microorganismos, los peces se lo comen en el cuerpo y va a desaparecer casi toda la superficie corporal. Es muy complicado. Entre más tiempo pasa, es más difícil determinar causa de muerte. En esos casos, para determinar una muerte por ahogamiento, tendríamos que encontrar agua en estómago, la suficiente cantidad, o agua en intestino, ¿no? Y a nivel de la vía aérea, encontrar restos de líquido, ¿ya? Eso es muy, muy difícil. Entonces, si ha sido una muerte por otra causa, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si hubiese muerto por un golpe en la cabeza, ¿será que vamos a encontrar agua en estómago o en intestino? No, ¿ya? Entonces vamos a encontrar el traumatismo craneoencefálico, pero no vamos a encontrar signos de presencia de agua. Los pulmones no van a estar llenos de líquido, no van a estar aumentados de tamaño. Entonces es muy difícil diferenciar, ¿no? En caso de un empujón leve. En el caso de un empujón no vamos a poder diferenciar, a no ser de que alguien haya visto o haya una cámara, entonces sí podríamos llegar a un homicidio, ¿no? Porque el hecho de empujar a alguien al agua se convierte en un homicidio, ¿no?
Puede ser doloso con la intención de provocarle la muerte, o culposo cuando estamos jugando, ¿no? Los niños juegan, los empujan, cae el amiguito al agua, se muere. Es un homicidio culposo. No tenía la intención de matarlo, pero tampoco debería estar jugando así, ¿no? Entonces, determinar una etiología homicida es muy difícil a no ser que haya un traumatismo, ¿ya? Causa de muerte. El diagnóstico, como les decía, es muy complicado. Tenemos que tener datos antecedentes, ¿no? De que esta persona entró al agua, de que sabía o no sabía nadar, de que estaba en estado de ebriedad o no, ¿ya? Si el cuerpo entra a un estado avanzado de putrefacción, es mucho más complicado. Es mucho más difícil determinar la causa de muerte, ¿ya? Hay que hacer una autopsia muy cuidadosa, teniendo mucho cuidado en cada uno de los elementos que estamos viendo, ¿ya? Si es necesario, hay que separar los órganos para analizarlos por separado. Debe tenerse en cuenta la existencia de lesiones dolosas, de lesiones provocadas. Etiología. En cuanto a la etiología, hay que tratar de determinar, ¿no? Accidental, homicida o suicida. Si es homicida, tendríamos que tener en cuenta, uno, los antecedentes, que alguien haya visto que estaban llevando raptada a una persona, que la amarraron. Por ejemplo, el hecho de que encontremos a la persona en el agua con las manos atadas o los pies atados, ya nos orienta a un hecho homicida, ¿no? Si lo encontramos con una piedra que está amarrada a la cintura, entonces es un hecho homicida, ¿ya? Entonces todo depende del lugar y cómo lo encontremos al cadáver. Un hecho suicida, ¿ya? Un suicidio, pues tendríamos los antecedentes de que esta persona tenía problemas económicos, problemas con la pareja, ¿no? O problemas en la universidad, qué sé yo, ¿no? Entonces hay datos que nos van a orientar a ver si es que era un accidente, si es que era un homicidio o un suicidio. En el caso de los accidentes, es la familia o son los amigos los que nos van a ayudar, porque ellos van a decir, estaba nadando y de repente desapareció, le dio un calambre, qué sé yo, o se metió sin saber nadar, ¿no? Entonces ahí va a ser un accidente, ¿ya? Es importante la presencia de pesos, los antecedentes del fallecido, las características de las prendas, cómo se encontraban las prendas. Lo que la mayoría hace al meterse al agua es quitarse la ropa, ¿no? Pero si encontramos un cadáver con toda la ropa puesta, entonces es un poco raro de que él por propia voluntad se haya metido al agua con ropa, ¿no? ¿Ah? ¿Él se mete? Ahí podría ser un empujón, como dice, ¿no? Diagnóstico de lesiones de defensa o agresión, ¿ya? Entonces, signos de defensa, que se haya defendido, que haya peleado, que tenga golpes en la cara o en alguna parte, ¿no? Vitalidad de las lesiones. Lo de la vitalidad de las lesiones es fácil siempre y cuando tengamos un cuerpo fresco. Si es un cadáver con varios días de evolución, ya es muy complicado, es muy difícil hacer un diagnóstico de vitalidad, ¿ya? Porque cada tiempo que pasa se van perdiendo datos. El hecho de encontrar un cuerpo en el agua no quiere decir que haya muerto ahogado. Es muy importante eso. En cuanto a la data, hay que determinar cuánto tiempo llevaba ahogada esta persona. Este es un trabajo muy difícil. Primero tenemos que basarnos en cuánto tiempo llevaba desaparecida esta persona. Dos, hay que tomar en cuenta la temperatura del ambiente, si estábamos en verano o en invierno. Hay que tomar en cuenta la temperatura del agua. Hay que tomar en cuenta la presencia de animales o no, ¿no? Entonces es todo muy complicado y es muy difícil. Para nosotros, para médicos forenses, resulta muy difícil determinar la data. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos lapsos más grandes, ¿no? Antes podíamos decir que murió entre las 12 y 24 horas. Tiene una data entre 12 a 24 horas. Pero ya en personas ahogadas ya hablamos de días, ¿ya? Entonces hablamos de entre 2 a 4 días, de
alrededor de una semana de fallecido, ¿no? Para no tener que ser tan exacto porque es muy complicado. Si ustedes quieren ser exactos, pueden cometer errores y ahí se les cae el caso. ¿Ya?